Herkese merhaba. Llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer este vídeo, no sabéis cuánto, la verdad. Y ha tenido que venir mi amigo Soner, que es músico profesional, para ayudarme a sacar esto adelante. Así que si me estáis viendo aquí y ahora para hablaros de los instrumentos más utilizados en la música turca, es gracias a Soner, tenéis que darle a él las gracias porque ha sido mi guía y una ayuda fundamental en todo este proceso. Vamos, que si él no me hubiera ayudado este vídeo no existiría. Entre otras muchas razones es porque yo soy nula para la música y ¿qué queréis que os diga? Soner ha tenido mucha paciencia conmigo. A pesar de mi talento nulo para la música, no quiero que este sea el único vídeo al respecto. Sé que os encanta el tema musical, así que estoy preparando más vídeos sobre música. Estad atentos, aunque siempre lo estáis, ¿no? Para hablaros de los instrumentos lo voy a hacer de la manera más profesional posible. Soner me los ha sugerido y los ha dividido en familias de viento, cuerda, percusión, y además ha compuesto una mini melodía de cómo sonarían esos instrumentos especialmente para este vídeo, así que os podéis imaginar lo agradecida que estoy. Empezamos con la familia de percusión, el darbuka. Quizá uno de los instrumentos más conocidos internacionalmente que vais a ver en el vídeo de hoy. Su origen es árabe, aunque algunas fuentes apuntan a que ese instrumento ya existía en la antigua Babilonia. Pero la verdad es que hoy en día su uso se ha extendido por todo el norte de África, los Balcanes y especialmente es muy usado en Turquía. Originalmente se hacía de barro y cuero, pero hoy en día podemos encontrar modelos muchísimo más sofisticados, con técnicas más modernas hechos de madera o de metal, y adornados con dibujos e incrustaciones de nácar. Y suena así. Me encanta. Asmadabul. Se trata de un gran tambor que se lleva colgado y que permite que se toque de los dos lados. Esto permite que cada lado tenga un sonido diferente, uno más agudo y el otro más grave. ¿Cómo se consigue esto? Pues cada parte está hecha con diferente cuero y además se utilizan varas de diferente grosor a la hora de tocar. Son muy comunes en la música folclórica del Medio Oriente, de los Balcanes y también del norte de África. En Turquía se ha utilizado tradicionalmente para la comunicación entre una aldea y otra y también para la música genízara. Suena así. Bendir. Es un tambor con marco de madera y una membrana de piel que lo cubre. Muchos también tienen en su diámetro unas cuerdas que suelen ser de cola de caballo o de intestino de animal, lo que hace que al golpearlas con los dedos suene un sonido como un zumbido. Ahora cuando lo escuchéis, fijaros. Se cree que este instrumento ha existido desde tiempos prehistóricos y es principalmente utilizado en Marruecos, aunque también en general en todo el norte de África y en Turquía, que es lo que nos interesa a nosotros. Precisamente en Turquía se utiliza para las ceremonias de los sufíes, que utilizan la música para llegar a un estado de trance. ¿Lo escuchamos? Y el último instrumento de esta familia son los crótalos. Son pequeños platillos que se sujetan con los dedos, concretamente con el pulgar y con el corazón, así, y que se hacen sonar. En la actualidad están hechos de metal, pero en su origen eran de madera y estaban emparentados con nuestras españolas castañuelas. En realidad es uno de los instrumentos más antiguos de los que se tiene constancia, porque ya aparecen en relieves egipcios y asirios y por supuesto también en la mitología griega. La cuestión es que se utiliza muchísimo en la música de Turquía y junto con el darbuka, que hemos visto anteriormente, son muy utilizados para la danza del vientre. Su sonido es así. Pasamos a la familia del viento y comenzamos con el clarinet. El clarinete turco se asocia principalmente con la música étnica y jazz de Turquía y de los Balcanes y muy pocas veces con la música occidental. Soner me ha dicho que su sistema de digitación es diferente al de otros clarinetes.
y además sus tonos se tocan un cuarto por debajo de la nota escrita. Yo os lo transmito tal cual me lo ha dicho. El klarnet es perfecto para el sonido tan característico de la música turca. Vamos a escucharlo. Zurna. Este instrumento de la familia del oboe está considerablemente extendido en Turquía, pero como llevamos viendo con el resto de los instrumentos, también en los demás países de la zona, desde los Balcanes hasta Oriente Medio. Se cree que su nombre proviene del persa, pero existen fuentes muchísimo más antiguas que ya hablan de la existencia de este instrumento, por ejemplo, fuentes hititas. En época otomana, debido a la gran sonoridad que tiene este instrumento, era utilizado por los jenízaros en las bandas militares. Y hoy en día no por los jenízaros, pero sí que se utiliza en las bodas para sacarse algún dinerillo extra, porque van a tocarte en la zurna al oído y tú les das dinero para que dejen de tocar, porque es que es un sonido que se te mete en el oído y que ya no te libras de él. ¿Queréis un ejemplo de cómo suena? Cabal, esta pequeña flauta de madera, aunque a veces también se hace de cuerno, de metal o de caña, se asocia principalmente con los pastores de las montañas de Anatolia que luego se fueron moviendo hacia la zona de los Balcanes. Sin embargo, hoy en día es utilizada en bailes y canciones populares de todo tipo. Lo curioso de esta flauta es que está abierta en los dos extremos. Vamos a escucharla. Ney, uno de los instrumentos más antiguos que vamos a ver hoy en este vídeo y precursor de la flauta moderna. Su uso está documentado ya en excavaciones de la antigua Mesopotamia y en pinturas del antiguo Egipto, lo que significa que esta flauta lleva tocándose unos 5000 años y todavía se sigue usando. Tradicionalmente se construye con caña, de hecho de ahí viene el nombre. Ney significa caña en persa y su técnica requiere años para ser perfeccionada. O sea, vamos a escuchar este instrumento porque dicen que su sonido calma los nervios y reduce el cansancio, que no nos viene nada mal. Además lo estoy grabando un lunes. Tulum. Como veis, este instrumento viene de la familia de las gaitas y está asociado a la zona del Mar Negro, a Rize, Arvin, y tocado por los lases, los hamshenis y los griegos pónticos. Está hecho por los pastores con madera y piel de oveja o de cabra y su sonido es característico de las poblaciones seminómadas. Vamos a escucharlo. Pasamos a la familia de cuerda y os presento a uno de los instrumentos más utilizados en Turquía, quizá el instrumento turco por excelencia, el bağlama. Generalmente se toca con una púa o tesené hecha de corteza de cerezo o de plástico, aunque algunas personas también prefieren tocarlo con los dedos. La madera de la que están hechos puede variar, incluso un mismo instrumento puede tener diferentes maderas. También se los conoce de manera diferente según la región en la que estén y el tamaño que tengan. Por ejemplo, al más pequeño de todos se le denomina yura y al más grande divan sazı. Me encanta el sonido de este instrumento, seguro que muchos de vosotros ya sabéis cómo suena, pero vamos a escucharlo. Kanun. Este instrumento, que es una versión del salterio, el salterio es un instrumento muy utilizado en la música tradicional del norte de la península ibérica, pertenece a la familia de la cítara y tiene forma trapezoidal.
Sus orígenes se remontan al antiguo imperio asirio. Para tocarlo hay que estar sentado con él sobre las piernas y pulsando las cuerdas con 2 púas de concha de tortuga. Y todo eso nos da este sonido. Jumbus. Al contrario de lo que llevamos viendo con el resto de los instrumentos en este vídeo, el jumbus es bastante reciente porque fue desarrollado en 1930 por el señor Jumbus. Quizá lo más normal sea pensar que, ya que lo inventó, le puso su apellido. Pero no, fue al revés, ya que cuando Atatürk decretó que los turcos debían tener un apellido y cada familia de turcos decidió cuál iba a ser su propio apellido, él eligió el nombre del instrumento que había inventado. Inciso, si no sabéis de lo que os hablo y no suena para nada esto de inventarse apellidos, os dejo aquí un vídeo en el que explico una de las reformas importantes que llevó a cabo Atatürk. El jumbus fue inventado como una alternativa mucho más económica al caro oud clásico que no podía permitirse todo el mundo. Por consiguiente se convirtió en el instrumento por excelencia de los pobres y de las minorías que había en Turquía. Los griegos, los judíos, los armenios y claro, los músicos clásicos rechazaron este instrumento y no pasó a formar parte de manera generalizada en la sociedad turca hasta la década de los años 90. Y suena así. Terminamos la familia de cuerda con el oud. También conocido como laúd árabe, entró en Europa en el siglo VII de mano de los árabes y sirvió de modelo para la creación del laúd europeo. Como diferencia fundamental con el laúd europeo, el árabe, no tiene trastes y tiene un cuello más pequeño. Los ouds de hoy en día se dividen en 3 categorías: los árabes, los turcos y los persas. Los oud turcos tienden a ser más ligeros que los oud árabes y también son más agudos y tienen un timbre más brillante. Suenan así. Y terminamos con la familia de la cuerda frotada. El kemençe clásico es un instrumento muy utilizado en la música clásica otomana, sobre todo a partir del siglo XIX, aunque también tuvo un gran uso por parte de los inmigrantes griegos que lo llamaban la lira de Constantinopla. La palabra kemençe viene del persa y significa pequeño arco. Se toca en posición vertical con la cola apoyada en la rodilla del músico. Y la principal diferencia que tiene con el kemençe del Mar Negro, que es el que vamos a ver a continuación, es que el clásico tiene forma de pera y el kemençe del Mar Negro tiene una forma más alargada. Vamos a escuchar cómo suena el clásico. Parece ser que las zonas donde es más popular el kemençe del Mar Negro son Trabzon, Rize y Giresun, y especialmente popular entre los griegos pónticos. Por cierto, un baile asociado a este instrumento es el jorón y suena así. Yaylı tambur. Este instrumento tiene un cuello muy largo y una caja de resonancia redonda de metal o de madera que a menudo está cubierta por una piel. También se sostiene verticalmente y como los demás se toca con un arco en posición horizontal. Vamos a escucharlo. Y terminamos con el kabak kemanı, un instrumento muy utilizado en la zona del Egeo en Turquía y originario de Asia Central. Su cuerpo está formado por una calabaza o un coco
piel y una o dos cuerdas, aunque esto puede variar según la región. Sin embargo, es uno de los pocos instrumentos que ha mantenido su apariencia original a lo largo de los siglos. Vamos a ver cómo suena. Pues ya hemos terminado. Me encantaría que me dijerais cuál de todos los instrumentos que os he enseñado es el que suena mejor para vosotros. Y también si tocáis alguno de ellos o cualquier otro instrumento, ya da igual, de cualquier origen, también dejádmelo en los comentarios porque me encantará leeros. Siempre os leo, por cierto, y así me dais un poco de envidia con vuestro talento para la música que yo no tengo. Pero no voy a acabar todavía porque sé que os habéis quedado con ganas de más. Con permiso, obviamente, de Soner, os voy a poner dos de las composiciones que él ha hecho. Me encanta lo que hace, me encanta la música que compone. Os voy a dejar su contacto en la cajita de información por si queréis hacerle alguna pregunta más sobre este tema de los instrumentos. A mí, desde luego, no me las hagáis. O directamente, si queréis escuchar más de sus composiciones, pues acudís a él y yo os dejo con la música. La carne de gallina. Siempre que lo escucho me pasa eso. Así que con la carne de gallina me voy a despedir de vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo que he tardado tanto en hacer y que tanto me ha costado que vea la luz. Y yo me despido hasta el siguiente, en el que espero que no me faltéis ninguno.